Walter Araujo destapa detalles que ponen en duda la credibilidad del asesor de seguridad de Nayib Bukele. Todo eso y más aquí en El Clarinero, donde te enteras de todo lo que ocurre en El Salvador y el mundo. Yo soy David Ortiz, comencemos. Hace apenas unas horas, el analista político Walter Araujo reveló información que podría meter en un problemón a Alejandro Mason, el actual asesor de seguridad del gobierno de Nayib Bukele. Pero antes, es importante que entiendas cada detalle del contexto. Todo lo que está ocurriendo de manera resumida te lo explico. Todo comenzó con una seña que en El Salvador es razón suficiente para llamar la atención, pero en este caso ha sido suficiente para desestabilizar la imagen de un partido político. Nuevas ideas. El pasado jueves 27 de julio, Mason publicaba una foto con las siguientes palabras. Mientras el diputado Eric García de Nuevas Ideas hablaba del régimen de excepción en la Asamblea Legislativa, su equipo de trabajo, entre ellos un primo del mencionado diputado, estaban rifando barrio. Esta no sería la primera vez que acusan a un miembro del gobierno de Bukele de pertenecer a estructuras criminales debido a dicha señal. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, fue tildado de homeboy allá por el 2020 por poseer una fotografía donde se le podía observar haciendo dicha señal, que de hecho es exactamente igual a la que se observa en la reciente fotografía publicada por Alejandro Mason. En el caso de Zelaya, fue el presidente quien salió a defenderlo en redes sociales diciendo lo siguiente: pues a la izquierda yo solo veo a un grupo de jóvenes a los que les gusta el rock. Sí, ese es el símbolo internacional del rock. A la derecha veo a un ministro de Hacienda que los puso a temblar. Fueron las palabras del presidente Nayib Bukele. Ahora fueron algunos diputados de la denominada bancada Cian quienes salieron a defender al diputado Eric García, alegando que la señal es en efecto el símbolo universal del rock and roll. Pero no contento con que le lleven la contraria, Alejandro Mason decidió acusar al diputado de nepotismo por contratar a un primo, pero el diputado García se defendió. Para Mason, acusarlo de eso no era suficiente, así que optó por revelar unas capturas de WhatsApp para luego insinuar que el diputado de Nuevas Ideas estaría trayendo paquetes de índole cuestionable a El Salvador. Frente a esas insinuaciones de parte de Mason, el presidente exigió que revelara más detalles. Sin embargo, aún agregando más detalles, todavía no fueron suficientes para comprobar nada. Fue entonces cuando Mason decide acusarlo por realizar un préstamo de casi $100,000 a un asesor jurídico. Dicho préstamo, según la versión que maneja Mason, sería de dinero que procede de lo ilícito. Dichas acusaciones no solo han alcanzado a Eric García, sino también a otra diputada del mismo partido, fundado por el presidente Nayib Bukele, Rebeca Santos, quien según unos audios habría aconsejado a García de maquillar el documento del préstamo. Hasta el momento, ninguna de las pruebas son contundentes, pero lo que sí es verdad es que las acusaciones de Mason están dañando la imagen de pulcritud y seriedad que se tenía del partido más grande de El Salvador, ya que, de comprobarse que estos diputados realizaron tales acciones, es imposible que sus colegas no estuvieran enterados. Eso mancharía la imagen de un partido que recién ha hecho historia. No obstante, salen a la luz grandes acontecimientos de algo que, de comprobarse, podría destruir la credibilidad del asesor de seguridad, Alejandro Mason, e incluso, de ser cierto, tendría que estar tras las rejas. Walter Araujo reveló hace apenas unas horas de esta noche de un 2 de agosto unas capturas de pantalla donde se puede observar a Mason presuntamente platicando con el expresidente Mauricio Funes, un enemigo acérrimo de Nayib Bukele. En la conversación se observan dos cosas, las cuales son serios delitos. La primera, según expone el analista político Walter Araujo, Mason estaría revelando información de la ubicación exacta del presidente Nayib Bukele a agentes extranjeros, en este caso a un prófugo de la justicia salvadoreña. En la segunda, el señor Alejandro Mason estaría advirtiendo a un presunto delincuente de su arresto en Panamá, con el agravante de que Mason es asesor de seguridad nacional. Ahora bien, falta ver ¿qué medidas tomará el gobierno de Bukele sobre esto? Ya que la población actualmente tiene en la mira al partido Nuevas Ideas. ¿Se demostrará que no existe tal caso de corrupción en Nuevas Ideas
¿O que definitivamente siguen siendo los mismos de siempre? ¿O en cambio se demostrará que todas las acusaciones de Mason son totalmente falsas? Una reconocida abogada y creadora de contenido explica de manera más profunda lo que estaría ocurriendo con el diputado Eric García y con Rebeca Santos si se comprueba que los señalamientos de Mason son ciertos. Recibió una fuerte cantidad de dinero como contrato de préstamo en un mutuo, en un contrato llamado mutuo, que es un préstamo, pero resulta que ese dinero no provino de algo lícito. No provino de algo lícito. Entonces, el problema que tenían aquí en este audio era que la persona que les hizo firmar ese documento, un tal Luis Turcios, que yo si fuera la fiscalía ya me hubiera ido a buscar a Luis Turcios, un tal Luis Turcios, habría sido el notario que elaboró ese contrato de mutuo, donde estaría supuestamente diciendo que les había prestado esa plata que venía de cosas ilícitas. ¿Ven por qué el diputado Eric García no es inocente? En ese audio, el diputado por rato dice sí, se acuerda que lo firmó, por rato dice no, se acuerda que lo firmó y luego vuelve a decir sí. Y luego la señora Rebeca Santos le dice, ¿te acordás? ¿No te acordás? Sí, ¿te acordás? ¿No te acordás? Y luego el otro lo amenaza con llevarlo a la fiscalía. O sea, allí este diputado se da cuenta en el huevo que está metido, un huevo así grandote que le puede costar sus últimos años en la cárcel. Y la otra le está diciendo cómo maquillar un documento que ya trae la naturaleza de la falsedad ideológica material, que es otro delito. La diputada Rebeca Santos le está sugiriendo que vuelva a hacer otro documento falso prefechado para tapar el documento falso que por el que lo están, diciendo que lo van a ir a denunciar. O sea, en vez de solucionar la situación de una manera más prudente, la diputada pícara Rebeca Santos le está sugiriendo que cometa el delito nuevamente. Pero luego nos vamos a ver la falsedad ideológica, que es lo que la diputada estaría sugiriendo y que también al mismo tiempo la diputada sabe de que ese mutuo viene y procede de una actividad ilícita, de un dinero que obtuvieron y que no saben cómo justificarlo. Allí está el asunto. En este caso lo quisieron maquillar con un mutuo. O sea, allí ya hay un delito de falsedad ideológica, material y falsedad documental agravada. O sea, encajan todos los delitos estos que tienen que ver con la falsificación de documentos. Y todavía viene. Y todavía viene la cerebrito pícara, Rebeca Santos, y le sugiere cometer otro delito, hacer otro documento falso prefechado, prefechado. Imagínense, pareciera una experta en hacer estas cochinadas. La falsedad ideológica está establecida en el artículo 284 del Código Penal y nos establece el que con motivo del otorgamiento o formalización de documento público, auténtico o privado, insertare o hiciere insertar, oigan esta parte, insertaren o hicieren insertar declaración falsa concerniente a un hecho que el documento debiere probar, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Querían justificar de dónde venía el dinero. Lo hicieron con un documento falso. Entonces vienen y también nos dice en el segundo inciso, si la conducta descrita en el inciso anterior se realizara en documento privado, ya dijimos que el mutuo es un documento privado, se impondrá la misma pena si el agente actuare con ánimo de causar perjuicio a un tercero. ¿Cuáles son los perjuicios acá? Si son delitos que tienen que ver con el lavado de dinero, lo que se causa acá es un agravio al pueblo salvadoreño, a lo que se le llama a los intereses difusos de la sociedad. Nos afecta a todos los salvadoreños. Todos somos víctimas de estas sinvergüenzadas. Todos somos víctimas de estas sinvergüenzadas. Por eso son delitos contra los intereses difusos de la sociedad. Aquí hay falsedad agravada, porque son funcionarios los que cometieron este hecho. Primero, los diputados. En este caso, el diputado Eric García. Segundo, el notario. El notario que a sabiendas de que ese dinero provenía probablemente de una actividad ilícita, hizo el mutuo fingiendo un contrato de préstamo llamado mutuo. Señor fiscal, vaya a buscar a ese notario también, a ese tal Luis Turcios. Vaya a buscarlo. Si el fiscal no procede en esto sinceramente, les digo, me voy a decepcionar. Y el que crea que este diputado es inocente,
le faltan 2 dedos de frente. Allí, señores, está configurada casi todos los delitos que tienen que ver con el capítulo 2 de la falsificación de documentos del código. Eso es todo de mi parte. Recuerda que si el video te gustó y quieres que más personas lo vean, ya sabes qué hacer. Soy David Ortiz para El Clarinero. Nos vemos. Hasta la próxima.